Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, lo saqué de un final, ¿no? Y dice calcular, y les aparece eso, ¿no? Que es la integral doble de superficie de G, que es el campo, por una normal por diferencial de S. Eso que aparece ahí significa flujo. Esta es la definición de flujo. Vamos a escribirlo acá arriba. Que flujo yo lo escribo con esta letra, ¿no? O sea que esto que aparece en rojo es flujo. Y nos dice, entonces, calcular el flujo, sí, el campo G de X y Z es igual a Z y X, y S es la esfera de radio 2, es una esfera de radio 2. El recinto D es el círculo de radio 2 definido por, y nos da esta F, esta función que depende de U y de B. Entonces, yo acá en el costadito, que lo saqué del apunte de Seba, ¿no? Les puse cómo se calcula el flujo de acuerdo a cómo está definida la superficie. Si la superficie está definida en forma paramétrica, vamos a usar este de acá. Si está definida de forma explícita, vamos a usar este de acá. Y si está definida de forma... Esperen que me subo esto que me está molestando para escribir. Ahí está. Y si está definida de forma implícita, vamos a usar este de acá. A ver, la forma implícita, que es esta de acá abajo, es la más común de todas. Que seguramente en el video de Seba es la forma en la que más hicieron los ejercicios, que se calcula el flujo como el campo por el gradiente de F, esto es el gradiente de F, sobre la componente del gradiente donde no esté la proyección. O sea, por ejemplo, si yo acá tengo de X de Y, acá abajo voy a poner la componente del gradiente de Z. Después, si yo tengo de Y de Z, acá voy a poner F' de X, y así. Pero bueno, este no es el caso, ¿no? Claramente acá el ejercicio nos está dando una superficie definida en forma paramétrica. Pues nos dice que el recinto D es el círculo de radio 2 definido por F de V, de 2 seno de U por coseno de B, 2 seno de U seno de B, 2 coseno de U, con U entre 0 y pi y B entre 0 y 2pi. Pero bueno, entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada, cuando hacíamos integrales de superficie, les había dicho como unos pasos para la resolución de estos ejercicios? Bueno, acá los pasos son los mismos. O sea, ¿cómo resuelvo? Resolución. Paso número 1, voy a graficar siempre. Paso número 2, voy a proyectar en el plano que me convenga, como siempre. Pongo proyectar en plano. Y paso número 3, calcular el gradiente de la superficie. Bueno, entonces acá, mirando de vuelta el enunciado, ¿tenemos que calcular el flujo? Sí, este campo es Z y X, y tenemos que la superficie es una esfera de radio 2. O sea, primero que nada, vamos a graficar. Yo acá tengo mi superficie, que es una esfera de radio 2. Vamos a poner acá R igual a 2. Y aparte me dice que el recinto D es el círculo de radio 2, ¿no? El recinto D es una proyección ¿sobre qué plano? ¿Alguien me sabe decir? Círculo de radio 2. ¿Qué plano Por puede el estar? plano XY. Sí, puede estar en cualquiera, fíjate, en el XY tengo Ah, un sí. círculo, en el YZ también tengo un círculo, y en el X, o sea, era lo mismo, pero sí, siempre tratamos de elegir el XY por una cuestión de comodidad, que estamos acostumbrados a trabajar con coordenadas XY. Pero bueno, entonces, tenemos este recinto D que supuestamente nosotros proyectamos en el plano XY. Entonces, vamos acá a ver cómo se calcula el flujo, ¿no? Si la superficie está definida de forma paramétrica, que es nuestro caso. Vamos a usar claramente, como les dije antes, esta ecuación esta fórmula de flujo que tenemos acá. Entonces, nos dice que el flujo va a ser igual a evaluar el campo, ¿no? En estas coordenadas UV por F' de U, producto vectorial F' de B. O sea que tenemos que hacer dos cosas para resolver este ejercicio. Primero, calcular qué onda este producto vectorial. Pongámosle 1.
Lo voy a hacer en otro color así se ve bien. Ahí está. Y 2, vamos a ver qué onda cuando evaluemos el campo en estas coordenadas V. Entonces, vamos por el paso 1, que es como el más sencillo, ¿no? Primero tenemos que sacar f' de u, después sacamos f' de b y después hacemos el producto vectorial. Recontra, re sencillo. Entonces, vamos a poner 1. Voy a calcular f' de u por f' de b. Para eso primero calculo f' de u. Vamos al enunciado, a ver. F' de u, o sea que mirando esto, tengo que calcular el gradiente de f, ¿no? La coordenada u, f' de u, y la coordenada b, f' de b. F' de u, ¿quién me dice? A ver. Va a tener 3 componentes. ¿Quién me dice la primera? O sea, derivo esto respecto de u. Dos coseno de u, coseno de b. 2 coseno de u, coseno de b. Perfecto. Próxima componente, o sea, esto respecto de u. 2 coseno de u, seno de b. Uy, paren que se me abrió este portal de noticias que tengo ahí. ¿Cómo? 2 coseno de u, seno de b. Perfecto. 2 coseno de u por seno de b. ¿Y el último? Menos 2 seno de u. Excelente. Y ahora tengo que calcular f' de b. Lo mismo, pero ahora vamos a derivar cada componente respecto de b. Díganme. Menos 2 seno de u, seno de b. Perfecto. Menos 2 seno de u por seno de b. ¿Qué más? 2 seno de u, coseno de b. Perfecto. ¿Y el último? 0. 0, perfecto, porque no tengo nada que me dependa de b, entonces 0. Listo, perfecto, ya tenemos f' de u y tenemos f' de b, y nos quedaría conocer cuál es el producto vectorial, o sea, vamos a calcular el producto vectorial. f' de u por f' de b va a ser igual a, ¿se acuerdan esto que hacíamos en álgebra, no? Y j, k, no lo voy a cerrar todavía. Acá tenemos f' de u en la primera fila, 2 coseno de u coseno de b. Acá tenemos 2 coseno de u seno de b. Y acá por último, lo voy a correr un cachito, así no se nos mezcla. Tenemos menos 2 seno de u. Y acá en esta segunda fila tenemos f' de b, que es menos 2 seno de u por seno de b, 2 seno de u por coseno de b y 0. Y bueno, y ahora resolvemos. No es nada complicado resolver este producto vectorial. Lo voy a hacer acá abajo. F' de u por f' de b, entonces, ¿a qué va a ser igual? Vamos a la primer componente, ¿no? De este producto vectorial, que lo que hacía era tapo como esta columna y hago esto por esto menos esto por esto. 2 coseno de u por seno de b por 0, 0, menos 2 seno de u coseno de b menos 2 seno de u. Entonces, menos con menos más, me queda 2 por 2, 4. Seno de u por seno de u es seno de u al cuadrado, seno cuadrado de u, por coseno de b. Esa sería mi primer componente. Sí, ya saben, si me equivoco en las cuentas, me paran y me dicen que estoy haciendo mal. Próxima, voy a tener, tapo como esta columna, ¿no? Y hago 2 coseno de u coseno de b por 0, 0, menos 2 seno de u por seno de b, menos 2 seno de u seno de b. O sea, tengo menos
menos 2 por menos 2, o sea que me queda menos 4, pero como el componente del medio, ¿no? La componente J se le cambia el signo, me está quedando 4 positivo, y acá voy a tener seno. Seno cuadrado de U por Bien, seno de B. perfecto. Y por último, última componente, tacho esta de acá, y vamos a tener 2 coseno de U por coseno de B por 2 seno de U coseno de B. Voy a tener 4 coseno cuadrado de B por coseno de U coseno de seno de U. ¿Estoy diciendo bien? Sí, más. Más, perfecto. Más, a ver, no sé, todavía, ¿no? Ah, sí, más, porque acá tengo este menos, menos con menos más, perfecto. Y tengo 4 más 4. Seno cuadrado de B. Seno cuadrado, ¿de cuánto? ¿De quién? De B. Bien, sí. Coseno de U, seno de U. Coseno de U, seno de U, perfecto. Bueno, ahí estaríamos teniendo, ¿no? Nuestro producto vectorial. A ver, podemos hacer algo para escribirlo un poco más lindo. La primer componente no. En La tercera. en la tercera, perfecto, sí, podemos hacer factor común 4 coseno de U, seno de U, ¿no? Entonces, si acá hacemos factor común 4 coseno de U por seno de U, entre paréntesis vamos a tener coseno cuadrado de B más seno cuadrado de B, que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1, ¿no? Entonces como que este término nos queda por 1, y bueno, lo podemos obviar de escribirlo. Entonces f' de U por f' de B va a ser igual a 4 seno cuadrado de U por coseno de B, 4 seno cuadrado de U por seno de B, y acá tenemos 4 coseno de U por seno de U. Ahí nos estaría quedando nuestro f' de U por f' de B. ¿Y alguien sabe decirme qué representa, ¿no? Este f' de U por f' de B, este producto vectorial? ¿Qué representa de acá, de esta fórmula de flujo? ¿Quién es f' de U por f' de B? Vector normal a la superficie, ¿puede ser? Exactamente, es el vector normal a la superficie, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos un producto vectorial nos daba un vector, ¿no? Que en este caso nuestro vector normal saliente a la superficie es f' de U por f' de B. Ahí está. Perfecto. Entonces, parte número 1 que yo les marqué acá, para calcular el flujo, f' de U por f' de B, listo. Chequeada, ya la hicimos. Y ahora nos quedaría evaluar nuestro campo vectorial, ¿no? En estas coordenadas V. Vamos acá abajo. Déjenme chequear si está bien para no darnos cuenta de un error más adelante. Una consulta. Sí, obvio. El normal sería saliente porque ninguna componente nos dio negativa. Sí, el normal es saliente a la superficie, sí. Gracias. Bueno, entonces, paso número 2 vendría a ser este. Vamos a escribirlo acá. Entonces, les dije que teníamos que ver qué pasaba con el campo, que nuestro campo, g de x y z, era igual a z y x. Que bueno, ¿cómo hacemos para escribir este z y x en función de v? Vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que acá nosotros tenemos f dada en forma paramétrica, y lo que podemos hacer es lo siguiente. Decimos que esto es x, decimos que esto es y, y decimos que esto es z, ¿no? Y así ya podemos renombrar nuestro campo G en función de U y B. Entonces, si la primer componente de nuestro campo G es z, vamos a escribir
2 2 coseno de coseno de U. Exactamente. Punto y coma. Si la segunda componente es sí, vamos a escribir 2 seno de U por seno de B. Y por último, no sé si alguien hizo una pregunta o sin querer abrió el micrófono, cualquier cosa me paran. Y la última componente que es X, vamos a escribir 2 seno de U coseno de B. Y ahí está nuestro campo, ¿no? Renombrado con estas variables U y B. Y bueno, este es el paso 2. Y ahora lo único que nos quedaría mirando esta formulita que tenemos acá es hacer la integral doble del recinto D, que el recinto D era nuestro círculo este en el plano XY, donde tenemos el campo evaluado con estas coordenadas UV por nuestro producto vectorial diferencial de U, diferencial de B. O sea que si tenemos diferencial de U y diferencial de B, ¿no? Los límites de integración de este integral doble van a tener que depender de U y de B. ¿Alguien sabe de cuánto a cuánto va U y de cuánto a cuánto va B? Lo dice la consigna. Exactamente, lo dice el enunciado. Te lo dice la parametrización en realidad, ¿no? Te dice que U va de 0 a pi, de B va, y B va de 0 a 2pi. Entonces, listo, no tenemos ningún problema al tratar de encontrar límites de integración, eso es bastante sencillo. Entonces, bueno, resolvemos nada más. Entonces, el flujo va a ser igual a la integral doble de U que va de 0 a pi y B que va de 0 a 2pi de el campo evaluado en U y B, que es 2 coseno de U, 2 seno de U por seno de B, 2 seno de U coseno de B, por el producto vectorial que calculamos en el primer paso, este de acá, f' de U por f' de B. O sea, esto por 4 seno cuadrado de U por coseno de B, 4 seno cuadrado de U por seno de B, y 4 coseno de U, seno de U. Ahí está. Bueno, me quedó, y esto diferencial de U, diferencial de B. Ahí está. Quedó un poco larguito, pero bueno, bastante sencillo. O sea, lo que tenemos que hacer para resolver este producto escalar vendría a ser entre estos dos vectores. Lo que vamos a hacer es multiplicar la primer componente con la primer componente, la segunda con la segunda, esta con esta, y la tercera con la tercera, ¿no? Esta con esta. Así que primero que nada, hagamos eso, antes de resolver cualquier integral. Entonces, el flujo, phi, que yo lo llamo, va a ser igual a la Milagros, integral. Sí, perdón, tengo una duda. Siendo que el producto vectorial de f derivado respecto de u y derivado respecto de b ajá. es un vector, ¿no se podría simplificar todos los cuatro que están multiplicando? O sea, Estos de no tenerlos en acá, cuenta. Claro. o sea, yo no lo simplifiqué, pero... O sea, vos decís dividir todo Claro, término en dividir todo término el por vector 4. por... Claro. Sí, pero O bueno, sea, ¿se no lo podría? dice. O sea, sí, lo podés hacer, pero Ah, ok. no. No, perdón, o sea, podés sacarle el 4 fuera de la integral, pero, o sea, sacás el 4 fuera del vector y el 4 fuera de la integral, pero el 4 tiene que estar, porque si no O el sea, vector te va a cambiar o sea, te Claro. quedaría así, 4 por Ah, claro. seno cuadrado de U por coseno de B. No, como a Sí. veces en álgebra se solía, digamos, entre comillas, simplificar a veces los vectores, se podía dividir la expresión.
Claro, a ver, por ejemplo, si ese vector lo tomás como vector director de una recta, por ejemplo, o un vector normal a una superficie, a un plano, bueno, que el vector sea más grande, más chico, que Claro, apunte en el sentido opuesto, sigue cumpliendo la misma función, o sea, sigue siendo el vector director, pero el tema que en este caso, no solo es importante la dirección, sino también el tamaño del vector. Por eso es que, claro, afectaría el resultado de la integral. claro, o sea, si le cambias eliminas el 4, te va a dar un resultado 4 veces más chico, más chico en este caso. O sea, Claro, claro. se puede, como decís vos, se puede sacar el 4 del segundo vector, el 2 del primero, ¿sí? Pero te quedaría 2 por 4, 8, y ese 8 lo sacas por la integral y bueno, pero no de hacerlos desaparecer. Claro, que lo hago más Perfecto. adelante, eso de sacarlo fuera de la integral. Perfecto. Clarísimo. Gracias. Bueno, entonces, les dije, multiplico el verde con el verde, el celeste con el celeste, el rosa con el rosa. Nos estaría quedando entonces 8 seno cuadrado de u por coseno de u por coseno de b como primer término, más 8 de vuelta, seno al cubo de u por seno cuadrado de b, más 8 de vuelta, seno cuadrado de u por coseno de b por coseno de u. Diferencial de u, diferencial de b. Perdón, acá no me colgué de escribir las integrales. Ahí está. Bueno, así nos estaría quedando nuestra integral doble. Y bueno, y ahora lo único que queda es justamente resolverla. Vamos a integrar primero diferencial de u, que nos quedaría de la siguiente manera. El flujo va a ser igual a la integral de b, que va de 0 a 2pi, de. Entonces, donde dice u, integro respecto de u. Estas integrales me las anoté, ¿no? La integral de seno cuadrado de u por coseno de u es la siguiente. Acá vamos a tener, denme un segundito. Esta integral nos queda como 16. Ah, no, esperen, antes de hacer esto, ahora me estoy mirando algo bastante, que nos va a simplificar bastante, que podemos hacer lo siguiente, fíjense, 8 seno cuadrado de u por coseno de u por coseno de b es exactamente igual a lo que tenemos en el último término. 8 seno cuadrado de u por coseno de u por coseno de b. Ya podemos decir 8 más 8, 16, ¿no? Directamente ponemos un solo término. O sea que nos quedaría que el flujo es igual al integral de 0 a pi, integral de 0 a 2pi de 16 seno cuadrado de u por coseno de u por coseno de b, más 8 seno al cubo de u por seno cuadrado de b. Ahí se nos simplificó un poco más. Y ahora sí, como les dije antes, integro respecto de u, o sea que acá me va a quedar la integral de 0 a 2pi, que es de dónde a dónde va b. Y acá tenemos seno cuadrado de u por coseno cuadrado de u, que esta integral es la siguiente, me la anoté, 16 por coseno de b, ¿no? Que coseno de b sale fuera de la integral porque no depende de u. Y acá está el resultado, que es 1/3 por el seno al cubo de u, este evaluado entre 0 y pi, más 8, ¿no? Y acá voy a tener que integrar el seno al cubo de u. Acá escribo seno cuadrado de b porque no depende de b. Y esta integral es la siguiente, menos coseno de u más coseno al cubo de u sobre 3. Y esto evaluado entre 0 y pi. Y esto por diferencial de b, porque todavía no integré respecto de b. Bueno, vamos a entonces resolver
estas reglas de Barrow que nos quedaron acá. El flujo va a ser igual a la integral de 0 a 2pi de 16 coseno de b por 1/3 por el seno al cubo de pi, que seno al cubo de pi, si no me equivoco, es 0. Y menos 1/3 por seno al cubo de 0, que es 0 también, me parece, ¿no? Ustedes vayan chequeando, pero estoy casi segura que sí. Más 8 por seno cuadrado de b por... Y esto acá ya sí me van a tener que ayudar un poco. Voy a tener menos coseno de pi, que es 1, si no me equivoco, más coseno cuadrado de pi sobre 3, que coseno cuadrado, no, perdón, al cubo de pi, me parece que es menos 1, ¿no? Me quedaría menos 1 sobre 3 menos 1/3. Ustedes díganme si sí o si no. Menos, y ahora voy a donde dice u, pongo 0, me va a quedar menos coseno de 0, que coseno de 0 es menos 1, si no me estoy equivocando. Más coseno al cubo de 0 sobre 3, que coseno al cubo me parece que me estaría quedando más 1/3. No sé, chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Me están siguiendo con la calcu por las dudas? Sí, sí, está bien. ¿Está bien? Ah, perfecto. Bueno, genial. Listo, ahí apliqué Barrow. Bueno, y esto diferencial de b, ¿no? Entonces el flujo va a ser la integral de 0 a 2pi de 0 menos 0 es 0 por 16 por coseno de b es 0. O sea, todo este término de acá se me va. Y a ver cuánto da este corchete de acá. Tengo 1 menos Menos 2/3. ¿Esto da menos 2/3? Sí, el corchete te da menos 2/3. ¿Qué corchete? ¿Todo o este? Todo, decime, ¿eh? Discúlpame, o sea, todo el corchete, Todo, o sea, todo. todo lo que está después del seno cuadrado de b, Sí, eso da 4/3. perfecto. Vamos a escribirlo por acá. Entonces esto es 4/3. O sea que nos queda la integral de 0 a 2pi de 8 por 4/3, ¿no? Por el seno cuadrado de b, diferencial de b. Así nos estaría quedando. Bueno, 8 por 4, 32, o sea, me queda 32/3, que puede salir fuera del integral, ¿no? 32/3 por la integral de 0 a 2pi de seno cuadrado de b, diferencial de b. Entonces esto va a ser igual a 32pi por la integral de seno cuadrado. La integral de seno cuadrado es la siguiente. 1/2 por b menos 1/2 por el seno de 2b. Esa es la integral de seno cuadrado. Y esto evaluado entre 0 y 2pi. Así nos estaría quedando. Entonces el flujo va a ser 32/3 y la resolución de este Barrow, que es la siguiente. Vamos a tener 1/2 por, entre paréntesis, 2pi menos 1/2 por el seno de 4pi. O sea que tenemos 1/2 menos 2pi, entre paréntesis. El seno de 4pi Discúlpame, es... Sí, dijiste 1/2, pero escribiste 1. O yo estoy perfecto. confundido. No, sí, tenés razón. Me comí el medio de abajo. Ahí está. 1/2 entonces por... Sí, acá también me confundí. Por 2pi, ¿no? Menos 1/2 por el seno de 4pi, que el seno de 4pi es 0, me parece, ¿no? Sí. Genial. Menos, aplico Barrow, 1/2 de vuelta por 0, menos el seno de 0 es 0, o sea, me queda 0 menos 0. Así me estaría quedando. Bueno, todo este término se me va, ¿no? Pues 0 menos 0, 0. Y me estaría entonces quedando que el flujo es igual a 32/3 por 1/2 por 2pi. Bueno, 2 se me va con el 2.
sea que me queda finalmente que el flujo es igual a 32 tercios pi. Y ahí termina el ejercicio. Me dio un choclo con todas las cuentas de coseno, seno y todo eso, pero bueno, listo. Este es el resultado. 32 tercios pi. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda de este? ¿No? Yo ¿Ninguna? quisiera hacer Sí. una consulta. ¿Eso sería el flujo que atraviesa a toda la superficie? En realidad es el flujo del campo a través de la superficie. Así como que... Vale, gracias. Si vos pensás el campo como que fuera un campo de velocidades de un líquido, por ejemplo de agua, como que vos sacas una foto, imagínate que cada vector campo representa la velocidad del agua en un punto, ¿no? Una forma de interpretar el campo. Entonces el agua está circulando y está atravesando a esa superficie, a la superficie esférica. Entonces por algún lugar el agua entra adentro de la esfera, imagínate una superficie virtual, ¿no? Por un lado el agua entra y por el otro lado sale. Bueno, si el resultado dio 32, ¿cuántos eran? 32 tercios pi. Bueno, da un valor positivo, quiere decir que el caudal de agua que está es positivo a través de la superficie cerrada, quiere decir que hay más agua saliendo de esa región cerrada por una superficie esférica de que la que está entrando. Y yo sé que es más la cantidad de agua que sale que la que entra, ¿por qué? Porque el valor dio positivo y nosotros habíamos orientado esa superficie esférica con los normales salientes de esa superficie. Es una superficie cerrada, es un caso particular de superficie cerrada. El normal en este caso, que está dado por el vector que resulta del producto vectorial de las derivadas parciales, está apuntando hacia el exterior de la superficie cerrada en este caso. ¿Bien? Entonces, como el flujo dio un número positivo, quiere decir que el agua, digamos, está yendo para donde apunta el vector normal. Claro, si el que flujo hubiera dado un coincide. vector negativo, el flujo estaría yendo en sentido contrario, a donde apunta el normal. Bueno, un poco para profundizar el tema de flujo a través de superficies cerradas, para eso